Bienvenidos. Hoy abordaremos un tema muy importante, Padre Pío y las señales que podrían indicar manipulación por parte de personas cercanas. Es fundamental ser conscientes de estas señales para proteger nuestra fe y nuestra relación con Dios. Padre Pío, uno de los santos más amados y venerados de la Iglesia Católica, fue un ejemplo extraordinario de santidad y devoción. Su vida estuvo marcada por fenómenos místicos y dones extraordinarios, pero también es importante ser conscientes de las posibles manipulaciones que podemos encontrar en nuestro camino espiritual. Hoy hablaremos sobre los 20 signos que podrían indicar manipulación en nuestras relaciones espirituales y en nuestra fe. Según la enseñanza de Padre Pío, este vídeo es el resultado de la interpretación de sus escritos, los eventos de su vida y las señales que dejó. Comencemos. 1. Aislamiento. La manipulación puede comenzar con el intento de aislarte de otros creyentes o de las comunidades de fe. Este aislamiento puede ser sutil, tal vez a través de la promoción de una santidad especial que te aleja del resto de la comunidad o mediante la devaluación de las relaciones con aquellos que no comparten las mismas opiniones o prácticas espirituales. La sensación de ser el único elegido o el único que entiende la verdad puede llevar al distanciamiento de las personas que podrían ofrecerte apoyo y discernimiento. Presta atención a cualquier enseñanza o práctica que te aleje de otros creyentes en lugar de acercarte a una comunidad de fe auténtica. 2. Control excesivo. Ser constantemente controlado en nuestras acciones y decisiones espirituales podría ser una señal de manipulación. Este control puede manifestarse a través de la prescripción estricta de prácticas espirituales, la manipulación de emociones para obtener conformidad o el condicionamiento para seguir una única autoridad sin posibilidad de discernimiento personal. La libertad para explorar nuestra fe y tomar decisiones conscientes es esencial para una relación auténtica con Dios. Presta atención a cualquier situación en la que te sientas privado de tu libertad espiritual y de tu derecho a discernir el bien y el mal. 3. Falta de transparencia. Si la información o las prácticas espirituales se mantienen en secreto o no están disponibles, puede haber algo mal. La falta de transparencia puede manifestarse a través de la reticencia para proporcionar detalles sobre doctrinas o enseñanzas, la secrecía respecto a los fines financieros o el acceso limitado a recursos espirituales solo para unos pocos privilegiados. Una comunidad espiritual auténtica debería promover la claridad y la apertura, permitiendo que todos participen plenamente en la vida de la comunidad y comprendan completamente sus prácticas y creencias. Presta atención a cualquier situación en la que la falta de transparencia pueda obstaculizar tu capacidad para discernir la verdad y tomar decisiones informadas en tu vida espiritual. 4. Manipulación emocional. La manipulación emocional puede ser una señal de manipulación espiritual. Esto puede incluir el recurso a técnicas manipulativas como la culpa, el miedo o la adulación para influir en tus decisiones espirituales. Por ejemplo, podrías ser inducido a creer que eres moralmente inferior si no sigues ciertas prácticas o enseñanzas, o podrías ser incitado a realizar acciones en nombre de la fe basadas en el miedo al castigo o en la promesa de recompensas. Es importante ser consciente de estas tácticas y buscar una fe basada en el amor, la verdad y el discernimiento. Presta atención a cualquier situación en la que tus emociones sean utilizadas para controlar tus acciones espirituales. 5. Rechazo del pensamiento crítico. La manipulación espiritual puede implicar el rechazo del pensamiento crítico y del análisis racional. Quienes intentan manipular pueden desalentar tu capacidad para hacer preguntas o expresar dudas, presentando su autoridad como incuestionable. En cambio, una fe auténtica debería fomentar el pensamiento crítico y el libre intercambio de ideas, permitiéndote explorar tu espiritualidad de manera consciente y responsable. Presta atención a cualquier contexto en el que se te niegue la posibilidad de expresar dudas o de cuestionar lo que se enseña, ya que podría ser una señal de manipulación. 6. Dependencia emocional.
La manipulación espiritual puede llevar a una dependencia emocional de la autoridad o de la comunidad religiosa. Podrías ser alentado a buscar aprobación y apoyo solo dentro del grupo, mientras que se desprecian o desalientan los lazos con personas fuera de la comunidad. Esta dependencia emocional puede llevar a una pérdida de autonomía y a una mayor susceptibilidad a la manipulación, ya que tu sentido de identidad y de valor personal puede llegar a estar completamente ligado al grupo o a la autoridad espiritual. Es importante cultivar relaciones sanas y equilibradas dentro y fuera de la comunidad religiosa, manteniendo un sentido de autonomía y discernimiento personal en tu búsqueda espiritual. Presta atención a cualquier contexto en el que tu dependencia emocional de la autoridad espiritual se vuelva excesiva o limitante para tu crecimiento personal. 7. Presión excesiva para donaciones o contribuciones financieras. La manipulación espiritual puede manifestarse a través de una presión excesiva para donaciones o contribuciones financieras. Aquellos que intentan manipular pueden aprovechar tu generosidad y devoción religiosa para obtener fondos, a menudo prometiendo bendiciones o favores divinos a cambio. Sin embargo, esta presión financiera puede crear un sentimiento de culpa o obligación hacia la comunidad religiosa, impidiéndote tomar decisiones financieras informadas o mantener un equilibrio saludable entre tu responsabilidad financiera y tu práctica espiritual. Es importante discernir cuidadosamente cómo y dónde invertir tus recursos financieros, evitando caer víctima de demandas manipulativas o coercitivas. Presta atención a cualquier situación en la que tu generosidad sea explotada para fines personales o no transparentes dentro de la comunidad religiosa. 8. Rechazo del disenso. La manipulación espiritual puede implicar el rechazo de aceptar el desacuerdo o el enfrentamiento constructivo dentro de la comunidad religiosa. Quienes intentan manipular pueden desalentar o castigar a aquellos que expresan opiniones divergentes o que plantean preguntas difíciles. Este ambiente de conformidad forzada puede crear un clima de miedo y represión, impidiendo el desarrollo de una fe auténtica y dinámica basada en el libre intercambio de ideas y en el crecimiento personal. Es importante buscar comunidades religiosas que acepten el disenso de manera constructiva, alentando la búsqueda de la verdad a través del diálogo abierto y respetuoso. Presta atención a cualquier contexto en el que el rechazo del disenso o del enfrentamiento se utilice para mantener el control y la conformidad dentro de la comunidad religiosa. 9. Exaltación de la autoridad sin posibilidad de crítica. La manipulación espiritual puede incluir una exaltación de la autoridad sin permitir la crítica o el discernimiento crítico. Quienes intentan manipular pueden presentar la autoridad religiosa como infalible y por encima de cualquier crítica, impidiendo así que los miembros de la comunidad examinen de manera objetiva las acciones o enseñanzas de la autoridad misma. Esto puede llevar a un ambiente de adoración acrítica y ciega, que fomenta el abuso de poder y la opresión. Una fe auténtica debería fomentar un enfoque equilibrado de la autoridad, permitiendo el discernimiento crítico y el respeto por las opiniones diversas. Presta atención a cualquier contexto en el que la autoridad sea exaltada sin posibilidad de crítica o discusión, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. 10. Creación de una cultura del temor y del miedo. La manipulación espiritual puede implicar la creación de una cultura del temor y del miedo dentro de la comunidad religiosa. Esto puede manifestarse a través de amenazas de castigos divinos o mediante la constante inculcación de temores sobre el futuro espiritual. Un entorno basado en el miedo puede llevar a los miembros de la comunidad a actuar motivados por temores negativos, como el temor al castigo en lugar del amor y la gratitud hacia Dios. Una fe auténtica debería inspirar confianza, esperanza y amor, alentando una relación basada en la libertad y la alegría espiritual en lugar del miedo y la coerción. Presta atención a cualquier contexto en el que se utilice el miedo para controlar las acciones y creencias de los miembros de la comunidad religiosa. 11. Superioridad y elitismo. La manipulación espiritual puede promover un sentido de superioridad y elitismo dentro de la comunidad religiosa,
destacando su superioridad sobre los demás e identificando solo a algunos miembros como verdaderos creyentes. Esto puede crear divisiones y alimentar un sentido de superioridad moral entre los miembros de la comunidad, aislándolos del resto del mundo y desalentando la humildad y la aceptación de las diferencias. Una fe auténtica debería promover la unidad, la humildad y la acogida hacia todos, reconociendo la igualdad y la dignidad de cada persona ante Dios. Presta atención a cualquier contexto en él. Que se promueva la idea de superioridad o elitismo dentro de la comunidad religiosa, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. 12. Emarginación y exclusión. La manipulación espiritual puede implicar la emarginación o exclusión de disidentes o aquellos que expresan opiniones contrarias dentro de la comunidad religiosa. Quienes intentan manipular pueden aislar a aquellos que plantean preguntas difíciles o cuestionan la autoridad o prácticas de la comunidad. Esto puede crear un clima de miedo y represión, impidiendo el libre intercambio de ideas y el crecimiento espiritual a través del diálogo y el enfrentamiento constructivo. Una fe auténtica debería fomentar el respeto por las opiniones diversas y la búsqueda de la verdad a través del diálogo abierto y el discernimiento comunitario. Presta atención a cualquier situación en la que se marginen o excluyan a quienes plantean preguntas o disensiones dentro de la comunidad religiosa, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. 13. Trato deshumanizado a otros. En algunas situaciones, la manipulación espiritual puede llevar a considerar a quienes no siguen las mismas creencias como menos importantes o inferiores. Esto puede fomentar la discriminación y la falta de respeto. Es fundamental respetar y aceptar a todos, independientemente de sus ideas. Presta atención a cualquier señal que lleve a considerar a los demás como menos importantes, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. 14. Menosprecio de la libertad individual. La manipulación espiritual puede implicar el menosprecio de la libertad individual, presionando para renunciar a la propia autonomía y someterse acríticamente a la autoridad religiosa. Esto puede manifestarse a través del adoctrinamiento que disminuye la capacidad de pensar de manera independiente o de tomar decisiones personales, llevando así a los miembros de la comunidad a ceder su poder de decisión a quienes tienen el control. Una fe auténtica debería respetar y valorar la libertad individual, alentando a cada persona a expresar su voz y a buscar su propia relación personal con lo divino. Presta atención a cualquier contexto en el que se limite o menosprecie tu libertad de pensamiento y elección en nombre de la fe, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. 15. Aislamiento emocional. La manipulación espiritual puede implicar un aislamiento emocional de los miembros de la comunidad, donde las emociones naturales como la tristeza, la ira o la decepción se niegan o reprimen en nombre de una supuesta positividad o santidad. Esto puede llevar a la negación de las necesidades emocionales legítimas y a la imposición de una sola forma de respuesta emocional, lo cual puede ser perjudicial para la salud mental y espiritual. Una fe auténtica debería fomentar la plena expresión y aceptación de las emociones humanas, promoviendo la curación y el crecimiento a través del afrontamiento saludable de los desafíos emocionales. Presta atención a cualquier situación en la que se nieguen o repriman tus sentimientos legítimos en nombre de la fe o la espiritualidad, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. 16. Explotación emocional y psicológica. La manipulación espiritual puede implicar la explotación emocional y psicológica de los miembros de la comunidad religiosa. Esto puede incluir la manipulación de las emociones a través del uso de técnicas coercitivas como la culpa, la vergüenza o el miedo para obtener conformidad o adhesión a las creencias y prácticas de la comunidad. El uso deliberado de estas tácticas puede llevar a un control mental y conductual de los miembros, socavando su libertad y autenticidad espirituales. Una fe auténtica debería promover el respeto por las emociones individuales y el libre discernimiento, permitiendo a los miembros expresarse auténticamente y tomar decisiones basadas en su relación personal con lo divino.
Presta atención a cualquier contexto en el que se manipulen o exploren las emociones con fines coercitivos dentro de la comunidad religiosa, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. 17. Explotación financiera y coerción económica. La manipulación espiritual puede incluir la explotación financiera a través de solicitudes excesivas de donaciones, contribuciones o pago por servicios religiosos. Esto puede llevar a los miembros de la comunidad a sentirse obligados a contribuir financieramente incluso si no pueden permitírselo, creando un ambiente de coerción económica y dependencia financiera. Es fundamental que las prácticas financieras dentro de la comunidad religiosa sean transparentes y respeten la dignidad y la libertad económica de cada individuo. Presta atención a cualquier contexto en el que haya una presión excesiva para contribuir financieramente o en el que se amenace con la pérdida de beneficios espirituales a cambio de dinero, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. 18. Reducción de la autoestima y la identidad personal. La manipulación espiritual puede reducir la autoestima y la identidad personal de los miembros de la comunidad, disminuyendo su seguridad en sí mismos y su confianza en su propio discernimiento. Esto puede ocurrir a través de críticas constantes, inducción de culpa o inculcación de creencias de inferioridad en comparación con la autoridad religiosa. Tal manipulación puede llevar a una dependencia emocional y a la pérdida del sentido auténtico de uno mismo. Una fe genuina debería en cambio promover el empoderamiento individual y el respeto por la singularidad de cada individuo como criatura de Dios. Es importante mantener una autoestima saludable y un sentido de identidad personal dentro de la propia práctica religiosa. Presta atención a cualquier contexto en el que tu autoestima o tu identidad sean comprometidas en beneficio de la autoridad religiosa, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. 19. Manipulación de las relaciones interpersonales. La manipulación espiritual puede implicar la manipulación de las relaciones interpersonales dentro de la comunidad religiosa. Esto puede manifestarse a través de la instigación de desconfianza o sospecha entre los miembros, fomentando la denuncia mutua o cuestionando la lealtad hacia otros creyentes. Tal manipulación puede dividir y debilitar la comunidad, creando un ambiente de desconfianza y competencia en lugar de amor y solidaridad. Una fe auténtica debería promover relaciones interpersonales saludables y respetuosas, basadas en la confianza, el amor y la aceptación mutua. Presta atención a cualquier situación en la que tus relaciones interpersonales sean manipuladas o explotadas en nombre de la fe o la autoridad religiosa, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. 20. Pérdida de la capacidad de discernimiento. La manipulación espiritual puede llevar a la pérdida de la capacidad de discernimiento de los miembros de la comunidad, haciendo que confíen ciegamente en la autoridad religiosa en lugar de discernir conscientemente la verdad y el error. Esto puede ocurrir a través de la supresión del pensamiento crítico, la promoción de una mentalidad de grupo o el condicionamiento para aceptar acríticamente las enseñanzas y prácticas de la comunidad. La pérdida de discernimiento puede resultar en una vulnerabilidad extrema a la manipulación y el control por parte de la autoridad religiosa. Es esencial cultivar una capacidad de discernimiento consciente y crítico en nuestra vida espiritual, permitiéndonos examinar y evaluar de manera objetiva las enseñanzas y prácticas religiosas a la luz de nuestra propia relación con lo divino. Presta atención a cualquier situación en la que tu capacidad de discernimiento sea suprimida o comprometida en beneficio de la autoridad religiosa, ya que podría ser una señal de manipulación espiritual. En conclusión, es importante estar atentos a estas señales de manipulación en nuestras relaciones espirituales y en nuestra fe. Al hacerlo, podemos proteger nuestra relación con Dios y con los demás, cultivando una fe auténtica basada en el amor, la verdad y el discernimiento. Recuerda que tú tienes el derecho y la responsabilidad de discernir lo que es verdadero y lo que no lo es en tu búsqueda espiritual. Que estas reflexiones te ayuden a discernir y a fortalecer tu fe de manera auténtica y significativa. Que Dios te bendiga.
Haz clic en esa imagen o botón para iniciar la reproducción de un nuevo vídeo. Si deseas recibir más vídeos, busca el botón suscribirse y recibirás todos los nuevos vídeos. Si tienes dificultades, por favor, pide amablemente a alguien que te ayude a seguir estas instrucciones.